Buenos días, niños. Estamos en nuestra clase de historia, nuestra clase número 16, y estamos en nuestra unidad número 2, que se llama Grandes Civilizaciones Mesoamericanas. Y el objetivo de la clase de hoy es describir la civilización maya. Les presento entonces la clase. Niños, ¿ven mi pantalla? Sí. Ya, gracias. Sí. Ya, entonces, como les decía, hoy día partimos en la unidad número 2, Grandes Civilizaciones Mesoamericanas. Estamos en nuestra clase 16 y el objetivo entonces es describir la civilización maya. Les cuento que cuando hablamos de civilizaciones mesoamericanas estamos hablando de las primeras civilizaciones, de los primeros habitantes de América, ¿ya? Y se denomina así mesoamericana porque están al medio de América, más o menos, se centran al medio de América, por eso es mesoamericanas, ¿ya? Y es el territorio entonces, así se le llama el territorio que ocupaban las primeras civilizaciones, ¿ya? América Media. Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Y lo relacionamos también con arte. Acuérdense que estamos hablando en arte de las culturas precolombinas, así que estamos justo también aprendiéndolo desde otro ámbito también en arte, y ahora estamos en historia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver un video introductorio a esta unidad. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. Claro, los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. ¡Uf! Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva.
El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Uf! ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo. Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y, por lo tanto, planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Ja estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1.000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número.
Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. Guerra. Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente se humedeció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el Creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. Ah, ¿les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense en un detalle.
Alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Mashapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. ¿Están niños? Sí. Sí, mis. Oh, pucha, qué mal. Qué mal. Ya chicos, seguimos entonces. Vimos el video introductorio de la cultura maya. Harta información de los mayas que vamos a ir trabajando en las clases. Silencio sus micrófonos. Entonces, en América han existido multitud de culturas originarias, ya las que han alcanzado distinto nivel de desarrollo. Dentro de las más avanzadas, ya están los mayas, los aztecas y los incas. ¿Por qué ellos se transformaron en civilizaciones? Porque ellos alcanzaron un nivel súper grande y elevado de organización social, económica y política. En el arte también y en las ciencias. Recuerden que vimos ahí que los mayas crearon el cero en las matemáticas, crearon un sistema de escritura, construyeron pirámides, también cultivaban, ¿cierto? Ellos hacían todo el trabajo, lo hacían ellos no tenían máquinas ni tampoco animales. Ellos se organizaron tan bien para la época, ¿cierto? Que fueron un aporte entonces en todo lo que somos hoy también, así como vimos el paralelo entre la cultura maya y los griegos y los romanos. Sin conocerse, ambas culturas prácticamente tenían muchas cosas en común, sin conocerse, y eso es súper increíble, porque estaban muy distantes unos de otros, Europa y los otros en América. Entonces, estas grandes, por eso se llaman así, grandes civilizaciones, ¿ya? Porque fueron muy importantes, porque alcanzaron un nivel muy elevado y muy importante de organización, ¿ya? Ellos estaban organizados, el rey, los sacerdotes, los esclavos, las mujeres, todo lo tenían muy bien organizado y planificado. Lo económico, la parte económica, la parte cultural, ¿ya? Súper bien organizado. Matemáticas, ciencias,
todo. Imagínense que ellos hicieron ellos hicieron muchas cosas que pudimos ver en el video y que vamos a ir aprendiendo en las clases que vienen, pero lo que pudimos ver en el video, por ejemplo, el descubrimiento del cero para las matemáticas, el calendario, ellos se dedicaban solamente a observar y a través de la observación de los astros, de la luna, de las estrellas, de los planetas, del sol, ellos fueron capaces de inventar un calendario que es igual al que tenemos nosotros hoy. Y bueno, dos tipos de calendario, ¿ya? Uno lineal, ¿cierto? Y otro circular, ¿ya? Ellos también inventaron el primer sistema de escritura para poder comunicarse, ¿ya? Así que, y a través del dibujo, y por ahí si vimos también, ellos fueron, podríamos decir, los primeros en escribir cómics, ¿ya? En lo que hoy conocemos como cómics. Ellos escribían y comunicaban sus cosas así, con dibujos y letras, como cómics, como las historietas que conocemos hoy. Así que ellos fueron los precursores de muchas cosas que hoy tenemos en nuestra sociedad, en el mundo. Así que por eso son muy importantes y por eso debemos estudiarlos, ¿ya? Y como vimos ahí también, ellos fueron desapareciendo, ¿cierto? También se tardaron más de 200 años los españoles en poder conquistar, colonizar esas tierras. Y bueno, ellos se fueron desapareciendo, pero hoy en día podemos, los que han ido a México, que yo sé que varios de ustedes por ahí han viajado, podemos encontrar las pirámides, existen todavía. Así como cuando hablamos de Grecia y de Roma, que aún existe el anfiteatro, aún existen muchas cosas, porque ellos eran excelentes trabajadores, arquitectos. Lo mismo pasaba con estas culturas, ¿ya? Los mayas se localizaron en lo que hoy conocemos como México, Guatemala, Belice, el sector occidental de Honduras y el norte de El Salvador, ¿ya? Los aztecas se ubicaron más al norte de los mayas, pero estas tres culturas estaban muy cerca una de otra, ¿ya? Bueno, lo que les decía yo, que estas culturas fueron las que se desarrollaron en el área de Mesoamérica, como al medio, ya, como en la mitad. Y bueno, los incas lo hicieron más en la parte andina, ya, en el sector occidental de América del Sur. Y ahí, cuando veamos los incas, vamos a ver dónde estuvieron más hacia el lado de Perú, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina, ¿ya? Como que están en la mitad de América del Norte Sí. y de América del Sur. Exacto, ahí estaban, ese era no significa que solamente estuvieran ahí, pero ahí es donde se concentraron mayormente los mayas. Y ahí hay un mapita que muestra entonces dónde estaban los incas. Si se fijan, están súper cerca de Chile, los incas, los aztecas, arribita de los mayas. Y ahí está el medio, por eso que se habla de las culturas mesoamericanas. Acuérdense que ya la Emilia les explicó que mesoamericana se le denomina al territorio que ocupaban las primeras civilizaciones, que son estas tres: mayas, aztecas, incas. Y en América Media, por eso se llama mesoamericana. Ahí están ubicados los mayas, que es lo que vamos a ver primero. Luego vamos a aprender de los aztecas y finalmente de los incas. Ya partimos con los mayas. Los mayas. Los mayas en el tiempo tuvieron dos grandes etapas históricas. Uno es el periodo clásico y el otro se llama el periodo posclásico. Significa que viene después. Ya ellos, en el periodo clásico, comprende el año 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. Ya ahí está marcado en azulito o en celeste. En ese periodo es donde los mayas levantaron grandes ciudades, destacándose Tikal y Palenque, ¿ya? Y estaban localizadas en las selvas centrales. Y hacia el 900 después de Cristo, estas ciudades se despoblaron debido a guerras y sequías, ¿ya? Así fue cuando empezaron como a desaparecer o a migrar, o a ir recorriendo otros lugares y asentarse en otros lugares.
El periodo posclásico es el que está naranjito ahí y comprende entonces del año 800 después de Cristo al 1500 después de Cristo. Y este periodo es donde los mayas prosperaron grandes ciudades ahí, que se ubicaron en la península de Yucatán, como Uxmal y Chichén Itzá. Ahí están grandes ciudades. De hecho, insisto, esto existe, niños. Ya si ustedes viajan, hay tour y pueden ir a conocer esas pirámides que aún están en pie. Mi abuela fue a Perú y conoció una de esas pirámides, parece. Ah, ya, pero eso es otra cultura. Yo conocí una de ellas. ¿Sí? Chichén Itzá. Chichén Itzá, sí, esa es como bien turística. Existen todavía para que ustedes vean la prolijidad que tenían los mayas para estas construcciones que han pasado siglos y aún están en pie. Silenciamos los micrófonos, por favor. No sé, como que nosotros no. Como que cuando hacemos edificios son muy frágiles. Exacto, hoy no existe eso, ¿cierto? Niños, hay mucha bulla. Gracias. Entonces, como les hablaba la Miss al principio, ¿cierto? Que los mayas pasan a ser civilizaciones importantes por todo esto, por todas estas cosas maravillosas que hicieron, y dentro de las cosas maravillosas eran su organización. Ellos se organizaron en ciudades-estado, igual como Grecia y Roma. Acuérdense que eso es súper importante y muy relevante que lo tengamos en cuenta porque ellos no se conocían y sin embargo estaban adoptando las mismas formas de organizarse. Y eso es súper de reflexionar porque no se conocían y se estaban organizando de la misma forma. Cada una de las cuales era independiente de las demás. Acuérdense que por eso también les costó tanto a los españoles poder colonizarlos, ya que cada una era independiente, no había un gobierno, sino que cada ciudad-estado tenía su propio gobierno, ¿ya? Su propia organización. Entonces, ¿cómo se organizaban ellos? Existía el Ahau, que era el rey, que gobernaba la ciudad, ¿ya? O también se le llamaba Halach Uinik, ¿ya? Y él era el rey, el encargado de administrar la justicia. Él administraba la ciudad-estado, la justicia, el comercio, y también mandaba a los sacerdotes. Recuerden que en esa época, acá los sacerdotes ocupaban también un lugar muy importante para estas sociedades, ¿ya? El rey era considerado un ser divino. Él ejercía su cargo de por vida, ¿ya? Hasta que se moría, entonces el poder pasaba a ser heredado por alguno de sus hijos, ¿ya? Así que gobernaba el rey hasta su muerte. Y luego el que seguía iba a ser su hijo, ¿ya? Ahau. Si no tenía hijos. Primo. Alguna familiar, exacto. Bueno, la idea era que tuvieran hijos, pero claro, alguien dentro del rango, ¿cierto? O si no, tenían que llegar al Gran Consejo, y el Gran Consejo era quien asesoraba al rey, y él estaba integrado por los jefes más importantes y por los sacerdotes. Ahí, en el Gran Consejo, se decidían asuntos como la guerra o la expansión de la ciudad. Como si lo llevamos al mundo de hoy. ¿Qué sería el Gran Consejo? Por ejemplo, hacer más, por ejemplo, más economía o más... Ya, pero ¿cómo se llaman ellos los que ven eso acá en nuestro país? ¿Jurados? El Congreso. El Congreso, muy bien eso, el Congreso.
el Congreso, que está ubicado en Valparaíso, ¿cierto? Donde están los políticos, los diputados y los senadores, que son los que ven las leyes y ven, como dice el Mati, todo lo que va a pasar. Ya, ellos también tenían algo así, se llamaba Gran Consejo. Y ellos asesoraban al rey. Acuérdense que acá se supone que el Congreso es quien está ayudando, asesorando al presidente que esté ejerciendo en ese minuto. Luego venían los jefes locales, ya, y estos jefes locales se llamaban Batabob. Y ellos estaban encargados del trabajo tributario, es decir, entregar al Estado el dinero, especies para atender los gastos públicos. Niños, los micrófonos, por favor. ¿Ya? Ellos estaban encargados entonces del trabajo tributario de los campesinos y del servicio militar. Y comandaban a sus propios soldados. Luego de los jefes locales estaban los jefes de linajes. Y ellos eran los que cumplían las órdenes de los jefes locales. Los jefes locales mandaban a los jefes de linaje. Y luego venían los alguaciles, ¿ya? Que también eran llamados tupiles, y ellos eran los que hacían cumplir las leyes, ¿ya? Esa era la organización de las ciudades de estado. Cada ciudad de estado tenía entonces una JAU, un gran consejo, un jefe local, un jefe de linaje y un alguacil. Cada funcionario maya era identificado por su vestuario y adornos, como anillos y collares. Ellos usaban muchos anillos y muchos collares, ¿ya? Y las personas más importantes eran trasladados en literas llevadas por esclavos. Miren el dibujito que está ahí al costado. Ahí hay un funcionario muy importante que está siendo trasladado. Y por ser tan importante, entonces lo llevaban así. Fíjense sus vestimentas, fíjense cómo lo llevaban. ¿Quién podía haber sido él dentro de esta organización? Por ejemplo, ¿El rey? El rey, ¿cierto? El rey. Porque el rey era el más importante dentro de esta organización. Entonces él era tan importante que lo llevaban así. Y entonces cuando tú veías a un maya, podías saber por su vestimenta si era una JAU, si pertenecía al gran consejo, si pertenecía a un jefe local o a un jefe de linaje o algo así. Solo con su vestimenta y sus adornos. Y cómo era trasladado también. Sí, porque hay un perrito. ¿A qué se dedicaban los mayas? ¿Cuáles eran sus actividades económicas? ¿Cómo ellos podían surgir y obtener dinero? Era a través de la agricultura. La agricultura fue lo más importante de los mayas. Ya ellos, una parte de la producción era para los clanes, para las familias, ya que trabajaban la tierra, y otra era para el Estado. Y como gran parte del territorio era selva, los mayas debieron usar técnicas agrícolas como la tala de árboles y la quema controlada de la vegetación, conocida como roza. En sus campos, llamados milpas, cultivaron principalmente maíz, calabaza, ají, cacao, tomate, pimienta, porotos, orégano y palta. Y también de la selva obtenían recursos. Captaban y almacenaban agua en los chultunes o bodegas subterráneas. Ellos tenían una maravillosa forma de obtener sus recursos, sus cultivos, de cultivar, de obtener agua. ¿Ya? Recuerden que ellos no tenían máquinas, esto todo lo hacían ellos. Entonces era muy importante, bueno, gracias al lugar donde vivían y a la vegetación, ¿cierto? Muy importante los cultivos, la tierra para ellos, ¿ya? Los árboles, los campos. Y además de esto también, ellos se dedicaban a elaborar textiles y joyas. Ellos tenían muchas joyas y las realizaban ellos mismos. Ya realizaban trabajos de alfarería y metalurgia. También se dedicaron al comercio entre las ciudades, intercambiando productos como pescado seco, miel de abejas, cera, sal y artesanías como mantos trenzados de plumas, telas de algodón y objetos de madera. Y miran el dibujito que está en la esquinita, ahí está elaborando entonces un telar textil.
Y la persona está llena de joyas porque ellos se dedicaban mucho a elaborar joyas también. Sus propios trabajos de alfarería, con los metales que ellos encontraban de la tierra, ya ellos fabricaban sus propias joyas, sus pulseras, aros, collar, y esto no es solo de mujeres, ya lo usaban todas las personas. Ellos eran bien pretenciosos, así que usaban bastante joyas, hombres y mujeres, incluso más los hombres que las mujeres. Y se dedicaban también entonces al textil, a tejer, mediante telares, ¿cierto?, sus ropas, y también iban a intercambiar con otras ciudades, intercambiaban productos, ¿ya? Ellos les vendían pescado seco y se traían otra cosa, ya papas, por ejemplo. Llevaban miel de abejas a otras ciudades y ellos eso es el intercambio, ahí no hay un dinero de por medio, ¿ya? Sino que intercambiaban productos por productos, ¿ya? Ya, Miss. Vamos entonces a la actividad. Tienen que tener su cuaderno en mano porque vamos a responder estas preguntas. Vamos a observar las imágenes. Miren las imágenes. Ahí hay 3 imágenes. La primera imagen dice que los campesinos hacían quemas controladas y talaban los árboles entre diciembre y enero durante la estación seca. Fíjense en el dibujo, ahí están talando los árboles y están quemando algunos árboles. Los troncos de los árboles se utilizaban para construir las paredes de las chozas y las cenizas se usaban como abono. ¿Qué significa abono? ¿Quién sabe lo que es abono? Es como algo que uno le da a las plantas para que crezca mejor. Exacto, muy bien. Eso es. Esa ceniza ayudaba de abono para las plantas, para que crecieran mejor. Muy bien. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de que ellos quemaban y talaban árboles, eran controladas, no era que se volvían locos haciendo esto, era todo un control, ellos tenían todo muy bien manejado y organizado, entonces ellos sabían en qué momentos se tenía que talar los árboles y cuántos árboles tenían que talar y cuántos árboles tenían que quemar para su beneficio, ¿ya? Y luego ellos cumplían con seguir plantando, ¿ya? Eso significa controlado, que no es lo que ocurre hoy, ¿ya? Ellos no le hacían daño a la naturaleza, al contrario, ellos eran muy respetuosos de la naturaleza y lo hacían todo controlado. Tenían que hacerlo, ¿por qué? Para poder construir sus casas y para poder cultivar sus tierras, pero ellos también le daban a la tierra otros productos y también después ellos de manera responsable volvían a plantar, ¿cierto? Y a tener todo como estaba antes, ¿ya? Entonces, el primer dibujo, vemos a los campesinos que están haciendo las quemas y están talando los árboles. Y esto lo hacían en un periodo también, no era todo el año y en cualquier momento que ellos quisieran, sino que eran, niños, los micrófonos, por favor. Perdón. Eran entre diciembre y enero, ¿ya? Ahí era la estación seca, entonces ellos ahí era el momento para talar y para quemar. En el segundo dibujo vemos que están sembrando, ¿ya? Ahí están sembrando. Se sembraba en junio, abriendo un hoyo con un palo aguzado, cada uno o 2 pasos. Allí se echaban semillas de maíz, porotos o calabazas. Entonces contaban ellos 2 pasos, hacían un hoyito con el palo ese que está ahí haciendo el campesino, y ahí van las mujeres entonces lanzando en esos hoyitos las semillas. Ya ellos echaban semillas de maíz, acuérdense que es lo que más cultivaban, porotos o calabazas. Calabazas son los zapallos. ¿Ya? Y en la imagen número 3, vemos ahí las chozas, fíjense, vemos el bosque, vemos las chozas. Leamos, dice: con el tiempo aparecían grandes zonas de suelos infértiles, ¿ya? Es ahí donde los campesinos
se trasladaban a otro lugar. Si se fijan, ahí en medio entonces, ellos eran zonas que no crecían plantas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían? Movilizaban todo y se trasladaban a otros lugares, ¿ya? Para esperar que ese suelo volviera a ser apto para cultivarlo. ¿Ya? Entonces ya ese suelo ya no estaba dando cultivo, no se podía sembrar ahí, se trasladaban a otro lugar, esperaban de que ese suelo como que se regeneraba, ahí dice se regeneraba, y que volviera a ser apto, y volvían entonces a ese lugar. ¿Ya? Esos son, niños, los micrófonos. Esas son las imágenes que vamos a trabajar. Entonces, vamos a responder nuestro cuaderno. Pregunta, letra A, dice, ¿por qué los mayas debían talar los árboles y hacer quemas controladas? Respondan su cuaderno, luego les pregunto. Letra B, ¿qué hacían con los troncos y las cenizas? A mí les he explicado todo el rato eso. Letra C, ¿qué instrumentos tenían para cultivar? Letra D, ¿qué consecuencias tenía el sistema de roza para la calidad del suelo y para los campesinos? Vamos a responder en nuestro cuaderno entonces. Letra A, ¿por qué los mayas debían talar los árboles y hacer quemas controladas? Está en las imágenes y la mí se los explicó también. Letra B, ¿qué hacían con los troncos y las cenizas? Letra C, ¿qué instrumentos tenían para cultivar? Letra D, ¿qué consecuencias tenía este sistema para la calidad del suelo y para los campesinos? Miss, ¿podemos poner solamente la letra o tenemos que escribir igual la pregunta? No. ¿Solamente la letra? Sí, si usted, acuérdense que tenían que poner la fecha de hoy. Sí, yo lo puse al principio, Martes pero 9 de junio, unidad número 2, grandes civilizaciones, clase 16, objetivo, describir la civilización maya, y ahora podemos responder. Pueden poner actividad, letra A, ponen la respuesta, letra B, la respuesta, letra C, la respuesta, y letra D, la respuesta. Miss, ¿cuál era la pregunta? Sí, enseguida.